Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción estar aquí con ustedes hoy. Como siempre, estoy súper emocionada de compartir este espacio con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas. Y si no, pues tranquilos. Vamos a inyectarle un poco de chispa a este día con este vídeo. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante e intrigante y a veces enredado mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente en uno de los romances más comentados, especulados y analizados de los últimos años, la relación, o la supuesta relación, entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Y el título, como ya lo vieron, lo dice todo: Demet Özdemir revela el secreto que quería realmente de Can Yaman. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué secretos se esconden detrás de esta pareja que nos hizo soñar? ¿Qué motivaciones impulsaron sus acciones? ¿Están listos para descubrirlo? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Pero antes de que nos adentremos en el chisme jugoso, permítanme recordarles que este canal es su espacio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, desde chismes jugosos sobre celebridades internacionales, análisis profundos de series y películas, hasta conversaciones sobre las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, mucha diversión. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Cada semana un nuevo tema, una nueva historia, y una nueva dosis de diversión. Suscríbanse y únanse a esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. El tema de hoy es candente, jugoso y lleno de intriga. Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas turcas que conquistaron corazones en todo el mundo con su química innegable en la serie Erkenci o Pájaro Soñador para nosotros. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió fronteras y lenguas, y con ella, surgieron rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa fuera de la pantalla. Todos, absolutamente todos, estábamos obsesionados con la idea de que esa magia traspasara la ficción. La conexión entre ellos era palpable, una química que explotaba en cada escena, y con semejante intensidad, era inevitable que el público y los medios de comunicación comenzaran a especular sobre un posible romance. Recuerdo perfectamente la época, las entrevistas, las fotos, las portadas de revistas, todo era material para alimentar la curiosidad. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Se gustaban de verdad? ¿Era todo parte de una estrategia de marketing para la serie? La verdad, la respuesta nunca fue clara, al menos públicamente. Tanto Demet como Can mantuvieron una postura bastante discreta, lo que por supuesto, alimentó aún más la curiosidad del público y la prensa. Esa ambigüedad se convirtió en combustible para la imaginación. Pero, ¿qué era lo que realmente pasaba entre ellos? ¿Qué querían realmente Demet Özdemir y Can Yaman el uno del otro? ¿Qué intereses estaban en juego? En los últimos años y gracias a entrevistas posteriores, declaraciones indirectas, el análisis de expertos en farándula, y la observación atenta de los fans, hemos podido armar un rompecabezas un poco más claro. Hemos recopilado pistas y fragmentos de información que nos permiten acercarnos a la verdad. Y es aquí donde entramos en el terreno de las revelaciones, porque aunque no lo crean, Demet sí dejó pistas importantes. No se las pierdan. Hoy vamos a analizar esas pistas y tratar de descubrir qué es lo que realmente buscaba Demet. Una de las cosas que más se ha especulado y analizado es sobre las ambiciones de ambos actores. Can Yaman desde el principio mostró una clara intención de conquistar el mercado internacional. En sus entrevistas y declaraciones se mostraba ambicioso, soñaba con llegar a Hollywood, con ser reconocido a nivel mundial. Siempre hablaba de sus metas profesionales con pasión y determinación. Y Demet, aunque no tan abiertamente, también tenía sus ambiciones, sobre todo en cuanto a su crecimiento profesional y su deseo de ser reconocida por su trabajo, por su talento como actriz. Era evidente que Demet quería consolidar su carrera, destacar por su trabajo y dejar su huella en la industria del entretenimiento turco. En este sentido, es importante entender que para una actriz, la exposición mediática es fundamental, pero también lo es el desarrollo profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que Demet, al igual que Can, tenía metas claras para su carrera. Y la exposición que les brindó Erkenci fue un trampolín enorme. La serie les catapultó a la fama internacional y les abrió puertas a nuevos proyectos y oportunidades.
El éxito de Erkenci les proporcionó una plataforma para mostrar su talento, pero también les exigió una mayor responsabilidad en cuanto a su imagen y su carrera. Bien, la química entre ambos era innegable. Y aquí es donde entra el factor deseo. No me refiero únicamente a un deseo romántico, aunque, claro, es posible que existiera. La atracción entre dos personas que trabajan juntas intensamente compartiendo largas jornadas de rodaje es algo natural y comprensible. Me refiero al deseo de construir una narrativa, una imagen pública. Y aquí hay que detenerse. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. La imagen vende, la imagen atrae, la imagen genera interés. Y la imagen de Demet y Can juntos como pareja era muy atractiva. Era una imagen que despertaba el interés del público, que alimentaba el morbo y que generaba una gran cantidad de atención mediática. Entonces, ¿qué es lo que realmente quería Demet de Can? En mi opinión, y basada en las pistas que tenemos, Demet buscaba potenciar su imagen la supuesta relación con Can, ya sea real o mediática, le daba un impulso enorme a su carrera. La exposición mediática que generaban juntos era inmensa. Estar vinculada a una estrella en ascenso como Can, le aseguraba una mayor visibilidad y oportunidades profesionales. La imagen de pareja atractiva y exitosa, generaba un interés constante en su carrera. Crecer profesionalmente Demet quería ser tomada en serio como actriz, demostrar su talento y consolidarse como una figura importante en la industria. La fama que obtuvo gracias a Erkenci le abrió puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Quería demostrar que era mucho más que un rostro bonito, que era una actriz talentosa y versátil. Buscaba proyectos que le permitieran mostrar su potencial actoral. Mantener el control es importante recordar que Demet es una mujer inteligente y con carácter. Ella no iba a permitir que nadie controlara su vida ni su carrera. Siempre se ha mantenido firme en sus decisiones y ha sabido manejar su imagen pública con astucia. Sabía que el mundo del espectáculo es implacable y que es fundamental tener el control sobre su carrera y su vida personal. Proteger su privacidad a pesar de la exposición, Demet siempre ha sido muy celosa de su vida privada. A diferencia de otros famosos que parecen disfrutar de la atención mediática, Demet ha sabido mantener una barrera entre su vida personal y su vida pública. Esto es algo que muchos famosos no logran, y es admirable. Quería proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Ahora, ¿qué pasa con Can Yaman? Él también tenía sus propios objetivos y ambiciones, y en ese sentido, la dinámica entre ambos era un poco compleja. Can es un hombre con una personalidad muy fuerte y al menos al principio, su ambición parecía ser mayor a la de Demet. Esto generó en ciertos momentos tensiones. Can tenía una visión clara de su futuro profesional y quería conquistar el mercado internacional. Esto lo llevó a tomar decisiones que en ocasiones pudieron haber afectado la dinámica con Demet. Pero volviendo al punto central de este vídeo, la especulación sobre las intenciones de Demet ha sido recurrente. Quería una relación seria. Solo quería fama. Fue todo una estrategia. ¿Estaba realmente enamorada de Can? La verdad, creo que la respuesta es una combinación de todas las anteriores. Demet es una mujer que sabe lo que quiere, una mujer que es astuta y que ha sabido navegar el mundo del espectáculo. Es una mujer inteligente con carácter y con una clara visión de su futuro. Y en el caso de su relación con Can, creo que ella buscaba una sinergia que le permitiera alcanzar sus metas profesionales, sin renunciar a su propia identidad. No olvidemos que a pesar de los rumores y las especulaciones, Demet y Can nunca confirmaron una relación sentimental. Siempre mantuvieron la postura de ser buenos amigos y compañeros de trabajo. Lo que nos lleva a pensar, al menos a mí, que la situación era mucho más compleja de lo que parecía. La ambigüedad que mantuvieron alimentó la curiosidad y el interés del público, y eso, en el mundo del espectáculo, es valioso. Además es importante mencionar que después del éxito de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados. Can se enfocó en su carrera internacional, buscando oportunidades en otros países y mercados. Demet siguió trabajando en Turquía, protagonizando proyectos que le permitieron demostrar su talento y consolidarse como una de las actrices más queridas del país.
Esa separación profesional demuestra que aunque hubo una conexión especial entre ellos, sus prioridades y ambiciones eran diferentes. Entonces, en resumen, ¿cuál es el secreto de Demet Özdemir? No creo que haya un secreto único. Creo que ella, como cualquier persona en el mundo del espectáculo, buscaba construir una carrera sólida, alcanzar sus metas profesionales y, sobre todo, ser fiel a sí misma. En el caso de Can Yaman, creo que la sinergia que se generó entre ambos fue, en muchos sentidos, beneficiosa para los dos. Les dio visibilidad, les abrió puertas. Y les permitió crecer profesionalmente. Pero al final, cada uno siguió su propio camino, y eso es lo importante. La vida de cada uno siguió su rumbo, y cada uno logró sus metas. Y bueno, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen otra perspectiva sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad y la química profesional? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos y responder sus preguntas. Compartan sus opiniones y teorías, me encanta debatir y escuchar diferentes puntos de vista. ¿Creen que la relación fue genuina? ¿O creen que fue más una estrategia de marketing? ¿Creen que hubo amor de verdad? ¿O fue simplemente un truco publicitario para impulsar sus carreras? ¿Creen que Demet buscaba el éxito profesional a toda costa? ¿O creían que sus sentimientos por Can eran auténticos? Me encantaría saber sus opiniones. No se queden con las ganas y comenten. Así que, como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo con más chismes, más análisis y más diversión. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.